Bienvenidos nuevamente. Esta serie de capítulos está pensada para la gente joven que realmente no vivió el origen del chavismo, que no entiende los detalles, que no tiene la vivencia de cómo llegamos de una democracia a donde estamos hoy. Y todas aquellas personas que de pronto han sufrido esas consecuencias, que se han tenido que ir del país o que están hoy dentro del país con sus sueños muy limitados por la dictadura y que no tienen capacidad de entender de dónde viene esto. Así que quiero invitarlos a que se queden hasta el final porque creo que hay un valor en recuperar esa memoria y en entender lo que ha sucedido hasta ahora y por qué estamos en donde estamos. Vamos a empezar con cuál era el plan de Hugo Chávez y qué prometió durante la campaña. Venezuela era un país con el mayor descrédito, o mejor dicho, existía el mayor descrédito sobre los partidos políticos que habían tradicionalmente dominado la escena durante 40 años. Copey está fragmentado totalmente. En el capítulo anterior explicábamos cómo Rafael Caldera, el fundador, realmente partió el partido porque no ganó la primaria para ser el candidato, formó otro partido que fue Convergencia, picando y yo creo que hiriendo de muerte a Copey. Acción Democrática, por su parte, había tenido una década de enfrentamientos entre primero Lucinchi y Carlos Andrés y después entre el aparato del partido liderado por Alfaro Usero. Y esa década de enfrentamientos dentro de Acción Democrática había debilitado un partido que lo fue todo en Venezuela, ¿no? Y que fue el gran protagonista de la democracia y también el gran protagonista de los grandes casos de corrupción por el que había un descrédito en el país. Los partidos de la izquierda habían siempre, a través del MAS, por ejemplo, había mantenido un grupo de electores, había mantenido un porcentaje de la población, pero nunca habían logrado, uno, aglutinarse y dos, ser mayoría. En ese contexto irrumpe este militar con el aire de Pérez Jiménez y de todos los grandes caudillos venezolanos, rompe la política, ataca la política, desacredita la política, montado sobre ese discurso, muy apoyado también por lo que se llamaban los notables, los antipolíticos de la sociedad civil, etc., destruyeron la credibilidad de todos los partidos que existían en el momento, que tampoco hicieron nada por salvarse, sino por hundirse más. Entonces, en ese contexto de caos, en donde no había partidos sólidos realmente desde el punto de vista de opinión pública, sí desde el punto de vista del control del Estado, porque Acción Democrática, Copey, todavía tenía un gran control del Estado, pero no tenían la credibilidad ni tenían el apoyo de la opinión pública. En ese contexto llega Chávez al poder. Este tipo ultra carismático, que es un outsider total, que no había participado en la política previamente, a quien no se le conocían casos de corrupción, quien tenía el precedente de haber dado golpes de Estado al más puro estilo de los caudillos militares venezolanos. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo era joven y cuando era niño, especialmente, a mucha gente en la calle diciendo: aquí lo que hace falta es mano dura, aquí lo que hace falta es un tipo como Pérez Jiménez que ponga orden en este desorden. Y bajo esa lógica, ¿no?, del tipo de que ponga orden, un tipo como Pérez Jiménez, bajo esa lógica llega Chávez, un militar outsider de esta crisis de partidos que tenía el país realmente saturado y obstinado. Se monta en la presidencia con la promesa de cortar cabezas. De hecho, Chávez desde el principio fue un castigador. Como había esa situación de odio, como hoy creo que la hay con Maduro, se montó sobre este discurso de castigo. ¿Cómo va a acabar con esa casta, con esa élite? ¿Cómo va a acabar con los adecos y los copellanos? Pues bueno, a través de la toma y el control y la renovación total de los poderes públicos. Para eso entiende acertadamente que necesita hacer una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, una Asamblea Nacional Constituyente es el órgano superior es un órgano supraconstitucional que está por encima de la Constitución en principio para reformular la Constitución o aprobar una nueva Constitución. ¿Qué pasa? Normalmente las democracias modernas y las constituciones modernas tienen procedimientos para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, las democracias prevén que sus constituciones no sean eternas y prevén procedimientos para hacer eso de manera legal y ordenada, o sea, para hacer los cambios que se tienen que hacer de manera legal y ordenada. En el caso de Hugo Chávez, cuando llega a la presidencia con su promesa de la constituyente, tiene un problema. Los mecanismos legales que él emplea para hacer esa constituyente no existen en la Constitución del 61. Entonces, el primer gran problema político en donde se traba Chávez y lo que hoy es la oposición, en ese momento eran los grandes controladores del Estado,
El primer gran problema es cómo reformar la Constitución. Es decir, ¿se puede reformar la Constitución a través de un llamado constituyente del presidente o tienen que seguir los mecanismos establecidos en esa propia Constitución para reforma? Para eso fueron al Tribunal Supremo de Justicia. Y quizás para muchos entendedores dicen que el germen de la tragedia estuvo precisamente en esa sentencia. Yo creo que eso es un poco exagerado decirlo. Creo que fue una sentencia desafortunada en efecto, pero fue una sentencia muy famosa. En ese momento era la presidenta de la Corte Suprema, Cecilia Sosa Gómez, a quien le tengo muchísima admiración, respeto y cariño, y que para nada es culpable del chavismo. Creo que ha peleado contra el chavismo tal, pero esa sentencia de esa corte fue tremendamente cuestionada, porque esa sentencia abrió la puerta para que Chávez pudiera hacer un referéndum que permitiera convocar una Asamblea Nacional Constituyente y que esa Asamblea Nacional Constituyente reformara el orden establecido en la Constitución del 61. Es decir, Chávez vulneró los procedimientos constitucionales para llamar a una constituyente. ¿Cuál fue la justificación de esa sentencia? Bueno, decía, mira, el pueblo tiene un poder originario, no se puede trancar la expresión popular de esa manera. El pueblo, mientras escoja, puede escoger cambiar su constitución. Es decir, y fue una interpretación un poco extensa que hace la Corte Suprema de entonces del derecho a la participación, del principio de soberanía popular y el principio de que el pueblo puede darse su propia forma de gobierno y su propia constitución, y basada en esos principios hace una interpretación extensa de por qué un presidente como Chávez podía convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, no fue una sentencia, para ser justo, no fue una sentencia completamente arbitraria, pero fue una sentencia jurídicamente cuestionada. Chávez logra entonces convocar una Asamblea Nacional Constituyente que se establece el 25 de julio del 99. Se escoge una constituyente en donde se usan un mecanismo. Bueno, primero, como les decía, los partidos estaban demolidos. Entonces Chávez logra 121 de 131 constituyentes, ¿no? O sea, el tipo tiene toda la constituyente. Logra eso a través de métodos también un poco cuestionables, pero sobre todo e innegablemente porque el tipo era un poder político gigante y el tipo tenía una capacidad política gigante y estaba recién electo y de luna de miel con los venezolanos, y los venezolanos creían en ese proyecto en gran medida. Siempre hubo oposición en Venezuela. O sea, por ejemplo, mi familia o yo nunca fuimos chavistas, pero es verdad que Chávez logró aglutinar unas enormes mayorías y montado en eso gana 121 constituyentes de 131. Redactan esta constitución del 99 a su imagen y semejanza. La constitución del 99 resulta ser una constitución democrática, pero una constitución plagada de defectos y una constitución plagada de conceptos abstractos, no probados por sistemas jurídicos de otras partes, confusa y que deja muchos huecos para la interpretación. Yo creo que con la Constitución del 99 se puede vivir. O sea, es decir, yo no creo que el problema de Venezuela sea la Constitución del 99, pero ciertamente la Constitución del 99 abrió la puerta para que Chávez abusara de su interpretación. Creó, por ejemplo, cosas que no existen en ningún lado, como el poder moral. No existe, eso es un invento. Deja lagunas en torno a la formación del Tribunal Supremo de Justicia, mantiene un poder muy grande sobre la figura del presidente de la República, elimina el Senado, que era de alguna manera una institución clave, por ejemplo, para designación de algunos funcionarios del Estado. Era una institución clave, políticamente también clave, en donde se reunían, por ejemplo, todos los expresidentes eran senadores vitalicios, los grandes líderes de los partidos, etc. O sea, ya había un contrapeso político, institucional importante. Se elimina, eliminando con ello también una parte importante del principio de federalismo en la Constitución. En fin, esta Constitución del 99 está plagada se crea una sala constitucional, quizás puede haber sido la herramienta más poderosa del régimen para torcer la legalidad en Venezuela, y fue la creación de la sala constitucional, que es una especie de tribunal constitucional, como existen en muchos otros países, entre otros España, donde nos encontramos grabando este podcast, pero no lo crean a forma de tribunal constitucional, sino que lo meten dentro del Tribunal Supremo. Entonces son magistrados del Tribunal Supremo, forman parte del gobierno del Poder Judicial, son los máximos intérpretes de la Constitución, y además su creación supone unas lagunas que les permitió a ellos arrojarse unas competencias que la Constitución no les da y que han permitido torcer todo el ordenamiento jurídico venezolano. Crean esta Constitución en esta manera y
la forma como se aprueba la Constitución es algo que es auspicioso de lo que vendría después. El referéndum para la aprobación de esta Constitución defectuosa se hace el día 15 de diciembre de 1999. Yo recuerdo este día y nunca se me va a olvidar, porque el día 15 de diciembre de 1999 estalla en el estado Vargas y en otros estados del país, pero muy especialmente en Vargas, estallan lluvias torrenciales bueno, deslaves, tragedias, etc. En ese momento no sabíamos que se trataba de la tragedia de Vargas. Yo me acuerdo, como les digo, de este día como si fuera ayer. Y no sabíamos que eso iba a tener miles de muertos, que eso iba a transformar toda la geografía del estado Vargas, que eso iba a ser la mayor tragedia natural de la historia de Venezuela, sino que, bueno, había lluvias torrenciales y empezaba a haber noticias de muertos, empezaba a haber noticias de casas caídas, empezaba a haber noticias de personas damnificadas, etc. Y Hugo Chávez sale en televisión y dice: la elección va. Y no solo va, sino que usa la infame frase de Bolívar de: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Pues bueno, la naturaleza creo que le estaba advirtiendo a los venezolanos el deslave que vendría durante ya 25 años y la desgracia que le vendría a los venezolanos con el chavismo y con esta nueva constitución. Sin embargo, las elecciones se hicieron mientras morían personas en Vargas, mientras la mitad o más de las casas de todo un estado se venían abajo, mientras se derrumbaba el país bajo una tragedia natural. Chávez obtuvo su victoria política a sangre y a fuego. Y así se aprobó la Constitución de 1999. Es decir, es una Constitución que viene marcada de sangre, viene marcada de intransigencia, viene marcada de imposición desde el día 1, desde el referéndum aprobatorio. Total, se aprueba la Constitución. Con la nueva Constitución ocurre algo, y es la razón por la que hacen esta nueva Constitución. O sea, ¿por qué Chávez hace un referéndum constitucional? ¿Cuál es la razón más allá del tema legal, las reformas que hacía falta? Todo eso ha podido hacerse a través de alguna reforma o ha podido hacerse a través de procedimientos menos, una enmienda, una reforma, etcétera, otro procedimiento menos general, ¿no? ¿Pero por qué lo hace? Lo hace porque la elección de una nueva Constitución, o la aprobación, la promulgación y luego la publicación de una nueva Constitución, acarrea consigo llamar nuevamente o formar nuevamente poderes públicos, porque esos poderes públicos anteriores dejan de existir con la Constitución anterior y los nuevos poderes públicos tienen que ser legitimados. Entonces, esto le permite a Chávez agarrar todo. O sea, una nueva Constitución le permite agarrar la Tribunal Supremo de Justicia, una nueva Constitución le permite volver a llamar a elecciones para ahora, lo que es ahora Asamblea Nacional, antes Congreso. Imagínense, Chávez, que pretendía el poder absoluto, como llegó a tenerlo en Venezuela, tenía que convivir en el Congreso anterior, por ejemplo, con Carlos Andrés Pérez de senador. O sea, porque Carlos Andrés Pérez, después de haber sido sentenciado por corrupción, esto es un ejemplo, pero tenía que convivir con unos senadores que le eran completamente incómodos. Pero hablemos de Carlos Andrés, que era su archienemigo. Carlos Andrés Pérez había sido destituido, había sido 2 veces presidente, como ustedes saben, destituido en el ejercicio del cargo. Había sido sentenciado por un caso de corrupción que nunca estuvo muy claro sobre la partida secreta. Había vivido pues, los años de detención domiciliaria que le correspondieron. Y aún así, el tipo se lanzó por su estado natal y ganó. O sea, Carlos Andrés se lanzó como cualquier cristiano y ganó la senaduría por el estado Táchira. Bueno, Chávez tenía que convivir con Carlos Andrés Pérez como senador. Imagínate, siéndole oposición desde el Senado, ¿no? Bueno, eso era algo que en la cabeza militar de un tipo como Chávez era inconcebible. Él no podía permitirse el tener a estos tipos de alto perfil en el Congreso haciéndole oposición. En consecuencia, necesitaba retomar el control o tomar el control de estos poderes, y eso se lo permitió la aprobación de una nueva Constitución. Se llama a las elecciones parlamentarias para designar la nueva Asamblea Nacional. Previamente, la constituyente del 99, del 2000, pues, ¿no? Porque realmente fue a finales, pero la constituyente del 99, que se extendió incluso después de la aprobación de la Constitución, había designado los magistrados del nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, ya la designación de los magistrados se había hecho y ya Chávez, en principio, controlaba a los magistrados. Se sabía que el control de esos magistrados lo tenía sobre todo un ala del chavismo que era muy importante y muy poderosa en esos primeros años, que era el ala de Miquilena. Miquilena había sido un viejo comunista
luchador de la izquierda en los años 50, 60, que había estado preso durante muchos años, no recuerdo ahora si fueron 18 o algo. Yo nunca fui comunista, nunca he sido comunista, nunca he sido izquierda, nunca he creído en eso, pero Miquilena era un tipo realmente formidable desde el punto de vista intelectual, con una vivencia enorme. Yo tendría en ese momento, no sé, 22, 23 años, y lo escuchaba con mucha atención, pero un tipo que tenía historia en las espaldas, ¿no? Pero bueno, Miquilena había sido como el gran padrino político de Chávez, había sido el gran político que había orquestado la unión de la izquierda a partir de la figura de Chávez. Y era sin duda alguna el número 2 del gobierno. Para muchos era el número 1. O sea, para muchos Miquilena era un tipo que controlaba el poder más que Chávez. Se equivocaron. Chávez no permitía compartir poder con nadie, ¿no? Y el primero que se equivocó fue Miquilena, quien terminó siendo traicionado y echado a un lado por el propio Chávez, ¿no? Que Miquilena controlaba realmente el Poder Judicial, controlaba también, después de la elección del Parlamento, y fue él, tanto presidente de la Constituyente como después el gran líder del Parlamento, el gran líder de la fracción chavista del Parlamento, que es la mayoritaria. Y bueno, ya para el año 2000 ellos controlaban el Poder Judicial. En ese contexto se hace la elección del Congreso, toman el Congreso total, como les digo, el Senado había desaparecido, y se establece el primer Congreso chavista, que en este caso es la Asamblea Nacional. Bueno, hasta aquí creo que todo ha quedado claro. Así se montó Chávez, así hizo la Constituyente, así tomó el Poder Judicial, así tomó la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por estar aquí y espero que esta secuencia les esté agradando. Les recuerdo que este es el manual chavista para destruir un país. Sígueme en mi canal de YouTube y aprecio todos los comentarios que nos puedan hacer y todas las dudas y preguntas que tengan sobre este u otro tema. Muchas gracias y hasta luego.